Apreciado amigo y hermano, es un placer volver a saludarte. Estoy aquí simplemente para hacerte un recordatorio importante. El día de mañana a las 4:30 de la tarde, hora de Lima, hora de Ciudad de México, hora de Bogotá, tenemos un conversatorio con el doctor Fernando Canale. Mañana sábado, 4:30 de la tarde. Allí cada uno de nosotros tendrá el tiempo de hacerle sus preguntas al doctor Canale de manera directa. Pero recuerda que para participar de este conversatorio tenías que haberte inscrito en este seminario. ¿Por qué? Porque te va a llegar el día de hoy, ni bien acabe la presentación del doctor Canale, te va a llegar a tu correo un link de Zoom con el cual tú vas a poder participar de este conversatorio y después de él, ni bien acabamos esa reunión, poder obtener tu certificado al nombre del Adventist Theological Society. Así que yo te animo a que no te pierdas esta oportunidad de poder conversar con el doctor Canale para que nos aclare algunas dudas que tengamos de repente en base a este seminario y otras cosas más. No tengo nada más que decir, así que doctor Canale, el tiempo es suyo. Adelante, por favor. Es un gran placer extender una muy cordial bienvenida a todos mis hermanos y amigos que se están uniendo a esta transmisión sobre la unidad de la Iglesia y sus desafíos contemporáneos. Este es el título de un seminario con 5 presentaciones que hemos estado transmitiendo por gentileza de la Iglesia Adventista de San Borja en Lima, Perú. Estamos ahora en la quinta y última presentación titulada El cristianismo de la sola escritura, de la división a la unidad. En realidad lo que hemos estado haciendo en este seminario es explorar la situación de la iglesia cristiana y la iglesia adventista en particular, describiendo de que en este momento, en la tercera década o entrando a la tercera década dentro de poco del siglo XXI, encontramos al cristianismo claramente dividido. Esto no es novedad, comenzó a dividirse con la Reforma Protestante y también encontramos al adventismo dividido. El adventismo comenzó como un movimiento ecuménico, encontrando un sistema completo de teología, de verdad, de doctrinas y de filosofía, y sin embargo, en el proceso del tiempo, en la medida que fue creciendo, desarrollando instituciones especialmente educativas de alto nivel, los miembros de la iglesia tuvieron que familiarizarse con el nuevo contexto de las ideas teológicas que se habían ido desarrollando a través de siglos en el cristianismo. En la jerga interna de la iglesia, lo que sucedió es que al desarrollar estas instituciones educativas, los adventistas, que habían comenzado como un movimiento laico, se introdujeron en el campo de la teología profesional a alto nivel de erudición, y a ese nivel tuvieron que responder a una cantidad de interpretaciones que se desarrollaban, que se habían originado por muchos siglos antes de ellos, y que ellos habían simplemente dejado de lado porque el proyecto adventista era basado solamente en la Biblia y por lo tanto no en las tradiciones, no en las interpretaciones anteriores, no en la filosofía, no en la ciencia. Así que así se habían ido desarrollando hasta que en el 1960 ya de lleno comenzó esta actividad que encontró en ese momento, como lo explicamos en la segunda presentación, a un adventismo ya dividido, que ya había olvidado sus orígenes en el sentido metodológico de la práctica, es decir, había olvidado que los pilares del adventismo eran los principios macrohermenéuticos para entender la teología, y poco a poco, al responder a estos desafíos teológicos, comenzaron a incluir ideas, y eso fue llevando a la introducción en el adventismo de sistemas que lo dividen profundamente. El sistema evangélico, que está detrás de una gran tendencia teológica doctrinal en el adventismo, que lo denomina adventismo evangélico, que quizás sea la más influyente a nivel del liderazgo mundial de la Iglesia,
y después otra que está ganando terreno rápidamente entre las nuevas generaciones, es el adventismo progresista, que ya no solamente es evangélico, sino evangélico modernista, posmodernista, que básicamente se basa en la negación de la revelación de las Sagradas Escrituras. Ahora, en esta quinta presentación que se titula El cristianismo de la sola escritura, de la división a la unidad, el ecumenismo bíblico, entre paréntesis, para contraponerlo al ecumenismo católico, que es el que en este momento se está promoviendo a nivel mundial, a nivel global, en la cristiandad, con el liderazgo de la Iglesia Católica y del Papa Francisco. Muy bien, las divisiones en el adventismo reflejan las divisiones en el cristianismo en general. Es decir, en el cristianismo hay una división a partir del siglo XVIII, el siglo XIX, con el empiricismo que entra a transformar la mentalidad intelectual de Occidente, y entonces lo que pensaban como se había desarrollado originalmente la teología cristiana basada en la filosofía de Aristóteles, de Platón, de Agustín, de Aquino, se llaman la teología clásica, y allí es donde hay una división en el adventismo, porque esa teología clásica evangélica es la que está detrás de una tendencia muy fuerte en el adventismo evangélico, que básicamente sigue el programa teológico, el sistema teológico general originado por Calvino y Lutero. Hemos clarificado en la cuarta presentación de que el adventismo es protestante, pero el verdadero protestante, y lo explicamos ahí, el verdadero protestantismo que debe ser recuperado. Y esto claramente se ve al nivel ecuménico, porque en esta primera parte del siglo XXI claramente se ve a los líderes evangélicos conservadores cruzar el abismo y entrar en unidad, buscar unidad global bajo la dirección y el liderazgo del Papa. Y por otro lado está la teología moderna, que se expresa en el adventismo progresista, en el cual la evolución y el panenteísmo y el empiricismo y el cientificismo determina que todo lo que traemos al desarrollo de la teología sea básicamente una cultura humana y no una revelación sobrenatural. Ahora bien, la propuesta que traigo para superar este impasse, el impasse de las divisiones en el adventismo y de las divisiones en el cristianismo al mismo tiempo, es decir, lo que ayudará a superar las divisiones del adventismo es lo mismo que ayudará a superar las divisiones en el cristianismo, pero la propuesta que estoy presentando es que la filosofía de la teología debe basarse en el principio de la sola escritura, en forma clara y concreta, para superar las divisiones y lograr la unidad del cristianismo y el adventismo al mismo tiempo. Debemos aplicar el principio de la sola escritura, de la tota escritura, de la prima escritura, a la interpretación de los principios macrohermenéuticos de la teología cristiana que introdujimos en nuestra tercera presentación. La labor inconclusa de la teología de la Reforma es la que debemos afrontar ahora. La Reforma protestante nunca ha sido terminada, porque las Escrituras siempre han estado bajo el gobierno de la filosofía, la llamada sierva de la teología, la reina de las ciencias, es decir, la teología estuvo siempre bajo el gobierno de la filosofía y lo continúa estando. La división entre teología clásica y teología moderna o posmoderna básicamente surge de los cambios filosóficos en las tendencias filosóficas humanas, que han sido siempre la base, la directriz,
los principios fundamentales macrohermenéuticos de la teología cristiana. Entonces, para liberar la teología y el cristianismo en general y la Iglesia Adventista en particular de la esclavitud filosófica, necesitamos aplicar el principio de la sola escritura a la interpretación de los principios macrohermenéuticos. Estos principios macrohermenéuticos los hemos presentado en la tercera presentación de este seminario, los hemos presentado también en la cuarta presentación cuando vimos que los evangélicos, la teología evangélica, el sistema evangélico se basa en la interpretación tradicional, por un lado, el evangelismo clásico, y modernista, el evangelicalismo moderno, posmodernista, de estos principios macrohermenéuticos que generalmente han sido interpretados por la filosofía humana. La realidad en general, que es real, el principio de realidad en sus entidades, es decir, la ontología racional, ontología regional, es decir, la realidad de Dios, la realidad de la naturaleza humana y la realidad del mundo, como así también el principio de articulación. Hay otros principios, pero solamente estos son los que estamos tratando en este seminario debido a las limitaciones del tiempo que tenemos. Vayamos un poquito a la historia del adventismo. El gran chasco condujo a un descubrimiento revolucionario que colisionó con toda la tradición cristiana. En el año 1844, la profecía señalaba a un evento histórico en el cielo que estaba conectado con el evento en la tierra, el juicio investigador. Los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en aquel entonces, esos primeros 5 años formativos después de 1844, entendieron la realidad última como temporal, implícitamente la entendieron como temporal e histórica, que tiene lugar tanto en la tierra, historia en la tierra, como historia en el cielo, coordinadas. El cielo era un lugar histórico para ellos, la realidad en general para ellos era temporal. Ahora hemos hecho referencia a esa dicotomía fundamental al principio más generalizado de todo pensamiento, es decir, esa interpretación del ser en general, en nuestra cuarta presentación, señalando que ha sido interpretada en la filosofía como atemporalidad, la filosofía clásica, y como temporalidad en la filosofía contemporánea. Al hacer mi doctorado en el seminario, que referí en la primera presentación, comencé a comprender las consecuencias enormes de este problema aparentemente irrelevante. ¿Es la realidad en general atemporal e histórica? Atemporal y ahistórica, como lo enseña la tradición, Platón, Parménides, Aristóteles, Agustín, Aquino, o es temporal e histórica, como lo argumentó el filósofo alemán Martin Heidegger en el siglo XX. Es decir, desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XX, en general, la teología y la filosofía entendieron la realidad como fundamentalmente atemporal. Y Heidegger, en una forma clara, magistral, profunda, bien detallada, argumentó que la realidad en general debe ser entendida como temporal y calificó como de un error a esa interpretación clásica que debería ser superada y debería ser dejada de lado por el pensamiento filosófico. Cuando
me di cuenta de esto, me di cuenta que el adventismo, mi adventismo y el adventismo general estaba en la balanza, es decir, podría haber la posibilidad de que había una equivocación fundamental en mi creencia adventista y en el adventismo en general. El adventismo asume que Dios y la realidad son temporales. Esto es sumamente claro y obvio. Si la realidad es atemporal, como Platón argumentó, el adventismo está equivocado. Espero que ustedes entiendan esto. Si en realidad la realidad es atemporal, entonces el adventismo está equivocado. Si la realidad es temporal, entonces toda la tradición cristiana está equivocada. No hay vuelta de hoja. Esa es la realidad. Uno o otro. Recuerdan que es ese momento, la disyuntiva, el momento donde hay una división continental, como se dice, de los ríos, que van para un lado y para otro, en el tope de la montaña. Una fuente y otra fuente, una vertiente y otra vertiente están muy cerca, pero una va a fluir para un lado y otro para otro. Un pequeño error al principio, decía Tomás de Aquino, es un gran error al final. Es decir, esta pequeña diferencia al principio, esta pequeña diferencia macrohermenéutica determina una gran diferencia en la realidad. ¿Cómo decidir el problema con autoridad? Es decir, Platón dice una cosa y Heidegger dice otra. Voy a tomar lo que Heidegger dice porque Heidegger lo dice, pero ¿cómo sé que Heidegger está correcto y que Platón está equivocado? ¿O cómo sé que Platón está equivocado y Parménides estaban equivocados y Heidegger está correcto? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo decidir el problema con autoridad? Y allí es cuando claramente llegó a mí la aplicación del principio de la sola escritura al nivel de la más profunda presuposición, la más abarcante, la más decisiva presuposición macrohermenéutica, que es el principio del ser en general, de la ontología general, como lo decía Heidegger. Eso es lo que hice en mi tesis. La pregunta era, ¿qué dice la Biblia respecto de la realidad en general? ¿Es atemporal o es temporal? Esto no lo puedo decidir yo, no lo puede decidir Parménides, no lo puede decidir Heidegger, lo tiene que decidir la Biblia. Y por eso hice mi tesis precisamente en ese punto. Allí, en ese momento, cuando estaba investigando, tenía la conciencia de que si mi investigación bíblica mostraba que la Biblia argumentaba, presentaba y revelaba que Dios en su eternidad es atemporal, entonces todo el adventismo estaba equivocado y yo como profesor o como pastor y demás no podría seguir siendo adventista. En la tesis, estudiando, ustedes pueden ir, pueden leerla, considerarla, ustedes pueden considerar el problema ustedes mismos. Yo acá simplemente les doy la conclusión muy resumida. Claramente la Biblia presenta en Éxodo 3, 14, 15 y 16, el capítulo 3, a Moisés dejando claro que el ser de Dios es temporal e histórico y por lo tanto toda la realidad, toda la realidad del universo también es temporal. No hay nada atemporal. Conclusión, solo el adventismo entonces representa el verdadero cristianismo y es la única verdadera iglesia cristiana en la tierra, con la salvedad que es el cristianismo original, el que yo califiqué de bíblico, que todavía tiene que ser desarrollado en nivel de profundidad porque ha sido olvidado y reemplazado en gran manera en el adventismo contemporáneo, especialmente en Norteamérica, en Europa y en Australia.
Entonces ahora tenemos que explicar cómo esto ocurre en las escrituras y para eso voy a enfocar el asunto de la interpretación bíblica de la macrohermenéutica por una vía diferente a la que yo abordé en mi disertación. Eh, no, es decir, la misma conclusión puede ser argumentada aproximando o haciendo el enfoque en diferentes aspectos de la Biblia. En este caso yo voy a tratar del santuario, porque el santuario es más fácil de ver, de entender, de comunicar. La posición del santuario respecto a la historia y a la interpretación histórica de la realidad se basa obviamente en lo que es revelado en Éxodo 3, capítulo 3, 14, 15 y 16, pero es más fácil que ustedes la vean y la comprendan cuando se presenta mirando y enfocándonos en el santuario. Por lo tanto, la viabilidad del santuario como clave macrohermenéutica de la teología cristiana aparece cuando entendemos que el santuario es una estructura compleja que conecta muchas partes de la Biblia y la realidad, probablemente la estructura más compleja de la escritura. Es decir, cuando vamos a la Biblia encontramos muchas cosas, podemos encontrar a Cristo, podemos encontrar a Dios, podemos hablar de la Trinidad, podemos hablar de la profecía, pero cuando encontramos el santuario y nos enfocamos en el santuario, que es una cosa que la teología cristiana y evangélica no ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho? Porque si ellos piensan de que la realidad es atemporal, obviamente el santuario que es temporal no puede ser una estructura ontológica, pero el santuario se presenta en la Biblia en la base de Éxodo 3, 14, 15 y 16, pero es en sí una estructura muy compleja. Eso queda claro por las varias porciones extensas de la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para eh, referirnos a este asunto, y se ve que es muy compleja. Es decir, el santuario en sí tiene muchas partes y además de tener partes, el santuario en sí tiene muchas actividades que están relacionadas con el santuario y además muchas de esas actividades están relacionadas con la historia bajo la estructura de la tipología, es decir, el Antiguo Testamento se relaciona con un santuario terrenal que es un tipo del antitipo que está en el cielo. Claro, quien no conoce esto de tipo y antitipo tendrá que ir y estudiar un poco acerca de eso, no tengo tiempo de explicar lo que eso es. Por otro lado, el santuario es un tema, una realidad que es ampliamente abordada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es decir, es frases que no son claramente entendidas debido a que el lenguaje no es ampliamente usado. Es realmente, es decir, es masiva, podríamos decir, la información que hay sobre el santuario en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es más, los mismos autores bíblicos utilizan el santuario como un elemento fundamental para interpretar las acciones de Dios. Además, nosotros como adventistas en forma particular, quienes creemos en la hermana White, pero esto como un pie de página, tenemos el testimonio y la utilización de Elena de White. El asunto del santuario, dijo ella, fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844, reveló todo un sistema de verdades. Lo importante que ella hizo fue no solamente señalar al santuario como la llave, sino que ella la usó a esa llave en el desarrollo de ese sistema de teología y filosofía. Eso nosotros lo encontramos en sus escritos. Ciertamente en la serie del Conflictos de los Siglos, ella cuidadosamente sigue esa estructura, esa interpretación de la realidad y utiliza
el santuario como la clave. O sea que en ella misma vemos cómo este desarrollo y comprensión de la teología se expresa. Por supuesto, la señora de White no desarrolló la teología a nivel científico, a nivel intelectual, pero la desarrolló en un nivel simple, pero muy coherente, coordinado, es decir, una simplificación de aquello que también puede expresarse y argumentarse a nivel de erudición. Ella estaba simplemente explicando esto a nivel de la gente común. El santuario. Vayamos ahora al santuario y ver cómo el santuario nos ayuda a entender el principio macrohermenéutico de la realidad. Lo primero que tenemos que hacer es salir al santuario, entender que no es principalmente un edificio, sino que es un Dios. Es decir, por supuesto que el santuario es un edificio, pero no es solamente un edificio, sino es un ser. Es decir, el significado del santuario incluye al edificio, pero se basa en el ser que habita en él, en el edificio. El centro del santuario, por lo tanto, es Dios. Tenemos el santuario, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en las profecías, pero el centro de ese santuario es Dios, el ser divino que habita en él. El Dios que habita en el santuario es Dios y el santuario requiere la Trinidad. Esto daría mucho para hablar, pero básicamente es en el santuario y a través, por ejemplo, del juicio investigador, que nosotros vemos que la Trinidad tiene acciones que no son iguales unas a otras. En el proceso de la salvación, el Padre tiene ciertas acciones, el Hijo tiene otras acciones y el Espíritu Santo otras, que están explicadas a lo largo de la Biblia, pero que están requeridas de una manera sistemática en el santuario. Karl Rahner, uno de los grandes teólogos, quizás el más grande teólogo católico del siglo XX, en su pequeño libro sobre el santuario, clarifica que si, él dice al comienzo de su libro, si se quitara la doctrina de la Trinidad del cristianismo, nada sería cambiado. Básicamente lo que está diciendo es que la Trinidad no ha sido un principio macrohermenéutico del cristianismo, sino que ha sido el monoteísmo, la unidad de Dios, que se expresa en distintos sistemas de distintas maneras. El catolicismo hace énfasis en el Padre, el protestantismo en el Hijo y el carismatismo en el Espíritu Santo. Y los demás básicamente no tienen actividades específicas en el sistema de la teología. No así en el sistema bíblico y en el sistema adventista. Siguiendo con el santuario. El santuario, por lo tanto, es la morada del ser. El Dios de las Escrituras habita en un edificio en el espacio y el tiempo. A diferencia de la interpretación griega, el Dios del cristianismo tradicional no puede habitar en un edificio porque interpreta a Dios como un ser sin tiempo y sin espacio. La exégesis hermenéutica nos dice que el cristianismo tradicional considera que el santuario es solo una metáfora, es decir, cuando se hace exégesis hermenéutica se aplican los principios microhermenéuticos, mesohermenéuticos y macrohermenéuticos. Entonces, si hacemos una exégesis hermenéutica, estamos asumiendo en la teología cristiana en general que Dios es atemporal, y si Dios es atemporal, entonces ese santuario no puede ser la habitación de Dios. Por lo tanto, el santuario, cuando dice que Dios habita en él, es en su significación teológica, solo una metáfora, una figura del lenguaje, pero no algo real. Es decir, Dios no habita realmente en ese edificio. Moisés, por el contrario, expresa que el santuario revela la naturaleza temporal e histórica de Dios. Es decir, el Dios de las Escrituras no está limitado por el espacio y el tiempo,
pero es compatible con ellos de tal manera que el santuario no lo puede contener y al mismo tiempo lo contiene. Es decir, Dios habita realmente en ese edificio o en el edificio del cielo, que será más grande, será más lindo, pero todavía es limitado. Y sin embargo, el que Él habite realmente en ese lugar no lo limita. Las implicaciones teológicas de la historicidad temporal de Dios. En primer lugar, si en lugar de asumir con la teología y filosofía clásica y la teología y la filosofía contemporánea panenteísta de que Dios es básicamente atemporal, y asumimos que Dios es temporal e histórico, Dios puede entonces revelarse cognitivamente en el espacio y en el tiempo de forma directa, no indirecta como lo refería Agustín. ¿Se acuerdan que en la presentación cuarta, la presentación anterior, leíamos un párrafo de Agustín en el cual él decía de que lo que Dios lo dice sin tiempo y nosotros lo tenemos que entender en tiempo? Hay una traducción de lo atemporal a lo temporal y de lo temporal a lo atemporal. Es decir, Dios tiene que traducir lo atemporal a lo temporal y nosotros tenemos que, para entender la verdad de Dios, hacerlo a la inversa, para ver qué es aquello atemporal que en realidad es la verdad que existe desde toda la eternidad sin cambio alguno, simultáneamente en Dios. La escritura es la palabra de Dios, sin embargo, de esta manera directamente, es decir, Dios es capaz de hablar el idioma inglés, el idioma griego, el idioma castellano, en su secuencia, y por lo tanto puede hablar directamente con los seres creados y puede hablar directamente con los profetas. Por lo tanto, la escritura es la palabra de Dios para el hombre y la fuente autoritativa de la teología, es decir, que esta presuposición tiene una influencia, un peso enorme en la comprensión de los datos teológicos revelados. Además, cuando uno afirma la historicidad de Dios, se establece la continuidad y la armonía interna del Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, toda la revelación de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, es una continuidad armoniosa de actividades de Dios en los cuales no hay contradicciones, sino que hay ampliaciones armoniosas de las actividades y revelaciones anteriores que Dios ha dado en tiempos anteriores en la historia, de tal manera que todo lo nuevo trae elementos diferentes, pero siempre armoniosos con lo previamente explicado, revelado y actuado por Dios, el Dios de la Trinidad. Los actos históricos de Dios en Cristo se convierten en el centro de la teología del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, tanto sistemática como práctica. Es decir, a través de toda esa historia vemos cómo Cristo está actuando la salvación en realidad. Dado que los actos históricos de Dios son salvíficos, entendemos que la expiación es un proceso histórico. Esto es un asunto tremendamente revolucionario que los adventistas tenemos. La salvación no es entendida históricamente por los católicos y no es entendida históricamente por los protestantes. Los católicos lo hacen con un acto, el acto el milagro del pan y del vino, el milagro del sacramento, y los protestantes lo hacen en relación a la cruz y la justificación. Pero es solamente un acto. Dios hace un acto y ese acto salva. Mientras que para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y consiguientemente para los adventistas, es un proceso histórico. Al entender la salvación como un proceso histórico, nosotros estamos yendo completamente en contra de toda teología
católica y protestante en su sentido sistemático. No estamos diciendo de que haya aspectos aquí y allá puntuales que la gente católica y protestante no crean correctamente porque simplemente tienen que referirse a la Biblia puntualmente, y entonces hay ciertos elementos y prácticas y demás que son entendidos apropiadamente. Pero eso no significa que el sistema sea correcto, porque el sistema de la salvación, que es el elemento último, el blanco de toda la revelación y la actividad de Dios y de la teología, es un proceso histórico y no es puntual. Ese proceso, esa presuposición macrohermenéutica de que Dios es histórico, establece y necesita, requiere la interpretación historicista de las profecías apocalípticas. Es decir, hubo un tiempo en que los protestantes tenían la interpretación historicista de las profecías apocalípticas, pero poco a poco, por una cantidad de causas que no es este el momento de explicarlas, y otros de mis colegas han explicado con muchísimo mayor detalle, los protestantes han claudicado y ya no interpretan las profecías apocalipsis de una manera historicista. Y esta es algo que solamente los adventistas tenemos. ¿Por qué interpretamos las profecías apocalípticas historicísticamente? Porque la teología es historicista. Es decir, las profecías tienen que ser aplicadas y entendidas historicísticamente porque el sistema de salvación es historicista. Dios salva en una forma historicista, es decir, a través de un proceso histórico en el espacio y el tiempo. Y por eso las profecías deben ser interpretadas historicísticamente, y es la interpretación correcta, asumido que tenemos estos principios y los seguimos. Si nosotros creemos en la multiplicidad de las fuentes y que Dios es atemporal, entonces no, por supuesto, debemos encontrar otros métodos de interpretación. Y eso es lo que han hecho los cristianos, y por eso nos siguen las interpretaciones historicísticas de las profecías. Requisitos del principio de articulación. Es decir, ahora nos movemos del principio de realidad, de la historicidad de Dios y la historicidad de la realidad en general, a el principio de articulación. El principio de articulación tiene que ser bíblico. El principio de articulación debe conectar las partes de la escritura, ideas, doctrina, historia, etc. Tiene que conectar todo. Y debe conectar también partes de la realidad, es decir, el principio no debe ser solamente epistemológico, el principio de articulación debe ser ontológico, es decir, articula el conocimiento, pero también tiene que al mismo tiempo articular la realidad, conectar las partes de la realidad. ¿Cuáles son las partes de la realidad? Dios, los seres humanos, la historia, la naturaleza, el universo, el bien, el mal, etc. La identificación de este principio lo tenemos y lo encontramos con las acciones de Cristo en el santuario. Es decir, el santuario y Cristo pertenecen a la realidad histórica, tiene el alcance universal el santuario. Es decir, está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a través de toda la historia, y también en el cielo. Acerca de la presencia de la estructura fundamental del santuario en el Edén y en la Tierra Nueva, ustedes pueden referirse al doctor Richard Davidson. Por supuesto, el santuario no existía en el Edén, pero la estructura del Dios que vivía en el espacio y en el tiempo, que es parte de lo que el santuario en su fase soteriológica revela, estaba presente allí, como también cuando la fase soteriológica que el santuario en la tierra y en el cielo ahora específicamente revelan y articulan. Cuando esa parte de la historia pase, el santuario seguirá existiendo, pero no en un contexto soteriológico, sino en un contexto doxológico de adoración y de relación. Es un continuo, el santuario hasta hoy, y conecta la realidad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y por la eternidad.
El principio de articulación tiene dos coordenadas. La articulación de la realidad histórica requiere la operación simultánea de dos coordenadas. Una coordinación sincrónica, es decir, simultánea, y una coordinación diacrónica, es decir, cronológica. La coordinación sincrónica conecta la multiplicidad de la realidad histórica en cualquier momento de la historia simultáneamente. La coordinación diacrónica conecta la multiplicidad de la realidad histórica a lo largo de todo el período de la historia humana, es decir, cronológicamente. El santuario tiene esos dos niveles. Tres niveles de integración, diríamos, sincrónica. En primer lugar, el santuario claramente se refiere al nivel universal cósmico de la historia, más allá de la historia humana, en aspectos tales como el día de la expiación, Azazel y el juicio investigador. También, en un aspecto más reducido, se relaciona con el aspecto social de la realidad, la historia social de la Iglesia como el contenido pactual de la estructura del santuario y la Nueva Jerusalén por la eternidad. Y finalmente, en una forma más reducida, claramente el santuario se refiere al individuo, la salvación individual, la transformación, la justificación, la santificación, la expiación, el sacrificio diario, etc. Cristo en el santuario y la integración diacrónica. Las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis en su interpretación histórica forman parte de esa integración diacrónica. Es decir, cuando estamos hablando del santuario no estamos hablando solamente de las partes exegéticas en las cuales el santuario específicamente está siendo mencionado, explicado o utilizado, sino que también incluyen claramente las profecías apocalípticas que siempre están centradas en el proceso de la redención que ocurre en su base a partir del santuario, de acuerdo con la Biblia, ya sea al nivel del Antiguo Testamento en el santuario de Israel o a partir del Nuevo Testamento después de la muerte de Cristo, como parte de esa historia basada en el santuario celestial. Estas profecías historicistas de Daniel y Apocalipsis conectan históricamente los grandes actos redentores de Cristo en el contexto del santuario y por supuesto es el centro de toda la historia bíblica. Acá vemos el principio de articulación en un diagrama. Vemos la visualización de las coordenadas sincrónicas y diacrónicas. La sincrónica es la vertical y la diacrónica es la horizontal, y tenemos el nivel cósmico, nivel y social, y después tenemos el nivel diacrónico con acciones no repetitivas sino únicas. El nivel vertical tiene acciones que son repetitivas, porque hay elementos que siempre tienen lugar en la relación de Dios a nivel cósmico, nivel social y nivel individual, pero luego hay acciones únicas que van desarrollándose y el pensador sistemático y exegético siempre tiene que tener a estas dos coordenadas claramente en la mente cuando se analiza cualquier texto de la Biblia, se interpreta cualquier texto de la Biblia, cualquier doctrina, etc. El principio de articulación, por lo tanto, tiene ciertos componentes estructurales que voy a simplemente, rápidamente, mencionar. El principio de articulación se basa en Cristo y la estructura del cual es el santuario pacto. Es decir, no es solamente el santuario, no es solamente el pacto, sino que es el santuario y el pacto. Esto daría mucho por explicar, pero ahora simplemente lo estoy puntualizando. Luego viene la expiación entendida como un proceso histórico. Esa expiación con proceso histórico tiene lugar dentro de la estructura. La justificación tiene lugar como un proceso histórico dentro de la estructura santuario pacto.
la santificación también, la espiritualidad también, la segunda venida también. Todo es una expiación, tiene que ver con la expiación como un proceso histórico dentro de la estructura santuario y práctico, santuario y pacto, perdón. Dentro de ese proceso de expiación histórica hay un centro, diríamos, puntual y un centro extendido a través de todo el proceso. El centro puntual es el fundamento de todo el proceso histórico y ese es el acto de la cruz. Por lo tanto, en la cruz hay una centralidad en el proceso y esa centralidad es un hecho específico, puntual, que la divinidad ha hecho, sobre la cual se fundamenta todo el proceso histórico, toda la salvación, todo lo que se entiende y se ha hecho a través de la estructura del santuario y pacto y todo lo que el Señor logra con esa actividad salvífica. Si en ese momento, ese acto, que es puntual por la divinidad, con las limitaciones de espacio y tiempo, hecho por Dios en la cruz, pero en el nivel de la incertidumbre y del riesgo humano, Cristo hubiera pecado o no hubiera muerto, no habría llegado a ser causa de nuestra salvación y todos aquellos que habían sido salvados o perdonados no podrían llegar a formar parte de la eternidad, como así también de ahí en adelante nadie podría haber sido salvo. Entrar en esto es uno de los grandes misterios de la cristiandad y del cristianismo y del plan de salvación. Pero también hay una centralidad de Cristo. Esa centralidad de Cristo es cronológica, es histórica, depende de la centralidad de lo que Cristo hace en la cruz. Pero la articulación del todo se hace no a partir de la cruz. La cruz fundamenta el todo, pero la articulación del todo está hecho por las actividades históricas, todas de Cristo, del pasado, del presente y del futuro, de tal manera que el proceso del juicio investigador, por ejemplo, es parte de ese proceso histórico de la salvación, cuya centralidad es Cristo. La predestinación, la centralidad es Cristo. La providencia, es decir, la estrategia histórica de Cristo al ser el rey y el articulador de todo lo que pasa en nuestras vidas, en la iglesia y en la historia, la centralidad siempre es Cristo. La misión de la iglesia es la integración, está relacionada con la integración del presente y del futuro. Es decir, la iglesia es el instrumento que Dios tiene para integrar el presente con el futuro, para integrar todas las partes. Es decir, Dios integra, Dios articula, pero Dios articula no solamente conocimiento, Dios articula la realidad y la articulación de Dios siempre es sistemática, la articulación de Dios siempre une y une en la santidad, une en su carácter, une en relación a su amor y las características de su ser y básicamente une dentro de la estructura fundamental de la ley que rige el universo y que regirá el universo. Y la misión de la iglesia es el motor, la iglesia es el método para llevar a esa integración y para Dios llevar adelante esa unidad de la iglesia que al mismo tiempo es la salvación. Además, dentro de todo esto está, para que se dé esa unidad, también está la teodicea, es decir, obviamente Dios está uniendo, pero hay gente que no estará unida, hay gente que queda en el camino, hay gente que no será salvada,
y por lo tanto se levantan preguntas racionales que amenazan esa unidad que Cristo está uniendo con los que aceptan a su amor y su mensaje. Y por lo tanto tiene que haber un proceso que explique y que una, aun cuando Dios deba hacer el juicio, deba juzgar a los que no aceptan el plan de salvación y los deba aniquilar. Y por eso es que la teodicea, como juicio investigador, también son pasos necesarios en el proceso histórico de la redención que termina con la eternidad futura en la nueva Jerusalén, cuando ese blanco que Dios determinó en la predestinación, de acuerdo con Efesios 1, de traer todas las cosas bajo una cabeza, esa cabeza siendo la cabeza de Cristo, llegue a ser una realidad y haya armonía de amor, como dice Elena de White al terminar el conflicto de los siglos, que así como al principio había armonía desde un extremo del universo hasta el otro, luego de la historia de la redención, también el amor reinará, la armonía general centrada en Cristo de un extremo a otro del universo. Nuestra vocación, la base para la unidad de la Iglesia. Todo esto que estoy presentando tiene una condición fundamental, y esa es la aplicación consistente, comenzando por los principios macrohermenéuticos del principio de la sola escritura. En el conflicto de los siglos, página 581, la hermana White dice lo siguiente: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿Se dan cuenta? La Iglesia Adventista está basada en la Biblia, no en las doctrinas de la hermana White, no en lo que ella dice. Ella es una profeta, tiene autoridad, pero nosotros no la usamos a ella para determinar lo que es la verdad del cristianismo ni de nuestras prácticas. Ella nos ayuda a entender todo esto porque ella es una gran teóloga y además de ser una gran teóloga era una profeta que recibió instrucciones de Dios. Pero los elementos fundamentales de la doctrina está basada en la Biblia y el éxito del adventismo no es en seguir la hermana White como base y como datos para desarrollar y probar nuestra doctrina, sino hacerlo a partir de la Biblia. Ella misma lo dice, repito: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿Quién es ese pueblo? Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia. Entonces ahora ella está explicando qué es esto de la Biblia y la Biblia sola. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de los concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico "así dice Jehová". Aquí tenemos una predicción. Al final del tiempo va a existir ese pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Es el catolicismo? No. ¿Es el protestantismo? No. Ese pueblo puede solamente ser el adventismo, y no todo el adventismo, porque el adventismo evangélico no sostiene la sola escritura, y el protestantismo o el adventismo progresista no lo sostiene. Entonces tiene que haber una revolución interna a nivel de nuestras universidades, a nivel de nuestros seminarios, al nivel de nuestros estudiantes de teología, que comiencen a estudiar en profundidad este sistema de teología que se basa en la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas, de todas las reformas, como la base de la filosofía, de los principios y la interpretación de los principios macrohermenéuticos.
les presento a ustedes el desafío, que es lo que llamaría yo lo que se necesita ahora para de aquí en adelante traer unión a la iglesia adventista, de aquí adelante traer unión al cristianismo, presentar un movimiento ecuménico alternativo al movimiento ecuménico católico y evangélico. Ese es un movimiento ecuménico que claramente se basa en la filosofía, y ya no solamente en la filosofía clásica, sino en una filosofía claramente panenteísta, que trae ciertos recuerdos al adventismo de lo que sucedió con la herejía panenteísta en los últimos años de vida de la hermana White al principio del siglo XX. La articulación académica y difusión ministerial y misionera a nivel mundial de este sistema. Repito, articulación académica debe ser lo primero. ¿Por qué? Porque el ministerio se basa en lo que la academia estudia y concluye. Esa es la realidad que pasa. Por eso tenemos nuestras iglesias, nuestras universidades, y por eso mandamos a nuestros hijos a estudiar en nuestras universidades y a nuestros pastores a estudiar en nuestros seminarios. Por lo tanto, tiene que haber una articulación académica, tiene que haber una revolución a nivel académico, profesores, dirigentes y alumnos en nuestras universidades. Es decir, el centro de la lucha está en nuestras instituciones. Me acuerdo que cuando era joven decía, el frente de batalla no está acá en el colegio, sino que tenemos que ir y hacer obra misionera. Eso era un error en aquel entonces. El centro de la batalla está en nuestras instituciones académicas y educacionales, porque el diablo ha traído el contraataque a nuestras instituciones, y es ahí donde debe batallarse cuerpo a cuerpo, a nivel profundo, intelectual, con convicción inquebrantable de que la Biblia es la única que tiene la autoridad, y ser obedientes hasta la muerte en aspectos de doctrina y en aspectos de práctica. Pero al mismo tiempo, la iglesia, los administradores deben estar preparados para una difusión ministerial, y para que la academia y el ministerio, la academia y la administración ministerial trabajen juntos, y que ambos, desarrollando una unidad académica doctrinal, desarrollando una actividad ministerial que lleve a la unidad de la iglesia local en su adoración, en su experiencia, en su espiritualidad, que las dos combinadas en unión doctrinal y sistemática y una unión espiritual y de hermandad en las iglesias se mueva, sean los motores para una unidad general en lo que la Conferencia General está denominando compromiso total involvement, lo dicen ellos. Esto es lo que debemos hacer. ¿Y cómo lo haremos? Estos son los pasos. Debemos seguir y estar completamente comprometidos con los principios de la sola y tota Escritura, y aplicarlo entonces a los principios macrohermenéuticos, es decir, es ver cómo los pilares del adventismo proporcionan los elementos filosóficos fundamentales a partir de la Biblia para interpretar los principios macrohermenéuticos, que luego se aplicarán al sistema armonioso de teología y filosofía. Ese sistema debe desarrollarse. Los hermanos van a empezar a entender esto cuando el sistema esté claramente articulado y comience a ser visto y ser predicado y ser experimentado por pastores, por dirigentes, por gente en nuestros canales de televisión, en las series evangelísticas, en la visitación y en las predicaciones. Y luego el que se desarrollen
paradigmas ministeriales, educativos y misioneros que expresen y estén fundamentados en este sistema armonioso de teología y filosofía para que llegue a la iglesia, a los pastores, a la gente fuera de la iglesia, a los intelectuales, a los que no son intelectuales, a los que no tienen educación, y que la organización de la iglesia se expanda para expresar las verdades adventistas como una alternativa al ecumenismo global. Seremos llamados a testificar a nivel ecuménico, y cuando lleguemos a ese punto tenemos que tener una posición clara, coherente, de tal manera que lo que digamos esté respaldado por la experiencia de la iglesia, por las doctrinas de la iglesia, por los pilares de la iglesia y sobre todo por el principio de la sola y tota escritura. Que el Señor los bendiga ricamente. Aquellos de ustedes que están en el comienzo de su vida, que son los estudiantes que están buscando por respuestas, hay una gran obra que hacer, y esa obra empieza ahora, empieza en las iglesias, empieza especialmente en nuestras instituciones educativas, especialmente en nuestros seminarios, y todos aquellos dedicados profesores y todos aquellos dedicados estudiantes serán utilizados por Dios para llevar este mensaje, el mensaje bíblico, a todo el mundo y apresurar su venida. Terminemos con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu sacrificio, gracias por tu ministerio, gracias por tus promesas, gracias porque pronto estás volviendo para terminar con el plan de salvación y para llevarnos a vivir para siempre contigo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados individuales y perdona nuestros pecados como iglesia. Ayúdanos a concentrar, a estar unidos, a poder estar unidos personalmente unos con otros, a que no haya disensiones futiles que nos estén separando, pero que sobre todo nos podamos concentrar en la actividad de encontrar esa verdad y testificar de esa verdad que ha de darnos esa unidad en el Espíritu, y que esa unidad en el Espíritu pueda darte la oportunidad de cumplir con la promesa de enviar la lluvia tardía, para que todo esto sea algo que tú haces y que no lo hagamos nosotros, sino que podamos ser utilizados como tus instrumentos en esta obra que tú has predestinado, que tú has anticipado, que has de hacer para la salvación de miles, y te imploramos que nos ayudes a estar preparados para aquel día glorioso que esperamos con ansia, en el nombre de Jesús. Amén.